Hola a todos amigos, mucho gusto, es un placer para mí tenerlos en mi canal, que estén visitándonos y poder llegar hasta sus hogares, poder llegar hasta el seno de su hogar, de su familia y pues ser un poquito como de ayuda. El tema el día de hoy la verdad es que es muy importante. Trato lo más que puedo de buscarle unos temas que realmente nos eduquen a nosotros, y el día de hoy, en base a una encuesta que miré por parte de la UNICEF, he decidido tocar el tema de violencia sexual infantil en niñas, niños y adolescentes. Vamos a hablar de este tema porque realmente tiene repercusiones grandes. Hay una frase célebre que dice que los niños son el futuro del mañana, y por esta razón pues vamos a hablar un poquito de cómo podemos hacer para proteger a nuestros hijos, ya que somos nosotros como padres los responsables de cuidar de ellos y de protegerlos íntegramente. Entonces, primero les voy a hablar un poquito de qué es socialmente o cómo se siente socialmente un niño que ha sido objeto de violación o de este tipo de violencia sexual infantil. Primero, es un evento traumático donde el niño queda con una herida y queda una huella. Segundo, hay una experiencia negativa intensa que coloca al niño a la víctima o al niño, en este caso, en un estado de indefensión. También una violación total a los derechos humanos. Entonces, por eso vamos a tocar un poquito este tema. Los responsables, como ya les decía, somos nosotros como padres de proteger a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a proteger o cómo vamos a prevenir la violencia sexual? Vamos a hablar abiertamente del tema. Vamos a irnos quitando todos los tabú y todas las cosas que nos enseñaron en 1980, cuando nacimos, en 1990. Vamos a irnos quitando todo esto y vamos a empezar a hablar y a decir al pan, pan y al vino, vino. ¿Cómo se llaman las cosas? Empezando por enseñarles a nuestros hijos que sus genitales tienen un nombre y que no podemos estarle diciendo la galletita, el osito, el no sé cómo. No, tiene un nombre y ese nombre hay que enseñárselo al niño. ¿Cómo se llama su genital si es niño? ¿Cómo se llama su genital si es niña? Y cómo se llaman pues sus nalguitas, su parte de atrás. Tenemos que a veces en el seno de la familia no se habla de temas como esto, de la educación sexual, porque tenemos miedo a que el que dirán, o nos sentimos incómodos, o como nuestros padres no hablaron de este tema con nosotros, entonces nos sentimos raro, o porque tal vez hemos sufrido este tipo de violencia sexual infantil, entonces por eso creemos de que mejor no tocar el tema y que se mantenga en tabú. ¿Cómo ocurre la violencia sexual? Bueno, ocurre cuando alguien, un adulto normalmente, utiliza a un niño para algún tipo de actividad sexual. Este lo puede hacer haciendo uso o el abuso más bien, abusando de la confianza del menor. Los delitos de violencia sexual más comunes son dos. Uno está el abuso sexual y el otro es la violación sexual en sí. La diferencia entre estos dos radica en que el abuso sexual no hay penetración, pueden ser caricias, pueden ser besos, pueden ser tocamientos, donde la persona o el abusador está haciendo, se está dando placer con este tipo de situación. Y está la violación sexual, que es cuando existe la penetración, sea de un objeto o del miembro del abusador sexual. ¿Dónde ocurre? Normalmente en el seno de la familia, pero también puede ocurrir en la escuela, puede ocurrir con un vecino, puede ocurrir con el profesor, puede ocurrir en la iglesia, puede ocurrir cuando va al médico. Entonces, en estos lugares es donde más frecuentemente ocurre el abuso o la violencia sexual. ¿Cómo actúa el abusador? Bueno, este establece un tipo de relación con su niño o con la niña. Él viene y trata de ser agradable, brindarle confianza, llevarle regalos, pero llega un punto donde empieza a intimidarlo, llega un punto donde empieza a quererle hacer daño para que su hijo o para que el niño participe de este tipo de actividad sexual. Indicios de que un niño está siendo abusado. Hay varios indicios, pero les vamos a mencionar algunos. Uno de ellos es que hay cambios en el apetito. El niño deja de comer, pierde el apetito totalmente. Hay dificultad para caminar o sentarse. También puede haber nerviosismo, el niño se despierta en la noche y está con pesadillas. También puede haber otro caso, que es cuando el niño no tiene
Control de sus esfínteres, es decir, se defeca o se orina solo, sin razón aparente, no va al baño como normalmente lo hacía. Existe un tipo de desconfianza, tal vez el niño está desconfiado, no confía en nadie, está retraído, se aleja, el niño prefiere estar callado, el niño tiene tal vez conocimientos acerca de la sexualidad demasiado elevados en comparación a la edad que tiene. También puede estarse tocando mucho sus partes, entonces esto puede ser un indicio de que el niño esté sufriendo este tipo de violencia. Hay rechazo de su propio cuerpo y un sinnúmero pues de estas situaciones nos pueden llevar a pensar o a detectar qué es lo que está pasando con mi niño. Estas cosas no eran normal, no las estaba haciendo el niño y esta vez sí las está haciendo. ¿Por qué un niño calla la violencia sexual? ¿Por qué? ¿Por qué el niño no dice normalmente? A veces cuando nos roban un celular en la calle salimos y decimos, ¡ay, me robaron! Pero cuando un niño ha sido víctima de este tipo de violencia nos quedamos callados. Y las culpables somos nosotros, señores. Es la sociedad en la que vivimos, que nos ha enseñado a que esas cosas no se pueden contar, que esas cosas no se pueden decir. Si el abusador es de la familia, el niño tiene temor de que haya una desintegración por parte de la familia. ¿Qué pasa? Si el abusador es socialmente valorado, sea un sacerdote o que sea un médico, sea un maestro o sea un pastor, entonces el niño tiene miedo de que su familiar o su mamá no le crea lo que el niño tiene que contar o lo que le está pasando. Pero si el abusador es un consejero o un guía, entonces el niño calla porque se siente indefenso y se siente impotente ante esta situación. Es muy duro la verdad ponerse en la mente de un niño, o que realmente ponerse en la situación de un niño cuando está pasando este tipo de situaciones, porque a veces solo somos juzgar y decir ¿por qué no habló? ¿Por qué no me tuvo confianza? Pero no nos ponemos al lado del niño. ¿Cómo proteger a nuestros niños y a nuestras niñas y adolescentes de la violencia sexual? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero que nada es el conocimiento. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos muchas cosas, señores. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a motivar a nuestros hijos para que hablen lo que ven, lo que se sienten, cómo se sienten, que sus hijos sean capaces de decirles y tener la confianza con ustedes para que el niño pueda hablar de lo que le preocupa. Mamá, me está preocupando esto, papá, me preocupa lo otro, y que ellos tengan la capacidad de poder hablar. Debemos evitar por todos los medios la agresión física, señores. Es cierto que a nosotros nos educaron al chancletazo, nos educaron al fajazo, nos educaron al chilillazo o al coscorrón o al golpe, como ustedes le quieran llamar. Es verdad que nosotros pudimos haber sido educados en esa época, donde sí, el fajazo para todo, el chancletazo, una piedra, un palo, con lo que sea te podían dar. Pero ahorita es tiempo de que empecemos a hablar más con nuestros hijos y evitar lo más que podamos la agresión física. ¿Por qué? Porque el niño se va criando con el temor de que me van a pegar si digo tal cosa, número uno. Número dos, el niño se va criando con la idea de creer que su cuerpo está hecho para sufrir ese tipo de agresiones y que su cuerpo es para ese tipo de cosas. Entonces confundimos a nuestros hijos. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos para que ellos puedan hablar temas de educación sexual. Es hora de que paremos ya. Esos tabú de decir, no, esto no se puede tocar aquí en la casa, ni quiera Dios tocar este tipo de temas. No. Tenemos que aprender a hablar con normalidad de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en mi familia, de lo que pasa en mi hogar. Dar educación sexual no solamente es decir, mira, cuando estés grande, que ya tengas 14 años, así puedes planificar, o así puedes prevenir las enfermedades de transmisión sexual. No, señores, es iniciar desde que son niños para decirles correctamente, hijo, estas son tus partes íntimas, estas partes íntimas nadie te las toca, esto se llama vulva, aquí se llama pene, si en el caso del niño, esto se tapa con ropita, siempre tiene que andar tapadito y nadie te lo puede tocar. Entonces, enseñar ese tipo de educación a nuestros hijos. Enseñarles a contarles todo a su mamá y a su papá. Nada de que yo me quedo guardado con esto o me quedo con lo otro. No. Hay que explicar que existen secretos buenos y existen secretos malos. Los secretos buenos son aquellos donde ustedes pueden decir, es una sorpresa, llegó su tío de sorpresa o le trae una sorpresa al niño. Pero ya cuando, por ejemplo, el tío, un ejemplo, le dice al niño,
hijo, vamos a contar una historia, vamos a jugar a la escondida, este es un secreto que vamos a tener entre vos y yo, que yo te voy a tocar tal parte, pero vos no le vas a decir a nadie. Entonces hay que enseñarle a nuestro hijo que no está bien quedarse callado, que si alguien te dice ese tipo de secretos, estos son secretos malos y que ellos deben de hablar, y usted como padre darle esa confianza. Hay que explicar también a nuestros hijos que aunque la mayoría de los adultos son buenos, existe un porcentaje de adultos que son malos y que te pueden hacer daño. Los niños son inocentes y gracias a esa inocencia, entonces es que las personas pueden abusar de ellos, pueden abusar de su mente y son fácilmente manipulables. Pongámonos en la mente de cuando nosotros éramos niños, cómo nos manipulaban, cómo nos podían engañar los adultos. ¿En qué ocasión nos engañaron, nos mintieron? Señores, esta estadística de que 1 de cada 5 niños sufran este tipo de violencia es alarmante. Ustedes revisan o se fijan en su barrio, en su comunidad, hay 5 niños juntos y se preguntan cuál de esos 5 niños está sufriendo este tipo de abuso o este tipo de violencia. Está en nuestras manos poder parar con callarnos. Si la sociedad se sigue callando acerca de este tema, lo que va a conseguir únicamente es seguir protegiendo al abusador y más niños abusados. Este es el día de que usted hable con sus hijos, este es el día de que usted abra su mente, abra su corazón, que deje que sus hijos se expresen, que deje que sus hijos, si tienen niños chiquitos, enseñarle a sus hijos cómo se llama tal cosa y no tener miedo. No reprima a sus hijos, que sus hijos están para aprender y usted para enseñarle. Usted es el medio, usted es el canal que Dios eligió para que usted críe las nuevas generaciones que van creciendo, para que usted las traiga con bien. Entonces, en nuestras manos está. Es un placer para mí realmente, les agradezco mucho que hayan llegado a escuchar hasta esta parte. Traté de ser un poco lo más breve posible. Déjenme sus dudas, sus comentarios, existen siempre. Recuerden que está la policía donde ustedes pueden acudir, también están los organismos como donde se encuentran las psicólogas, el juzgado, donde ustedes pueden ser asesorados y orientados. Tenemos que hablar, tenemos que dejar que nuestros hijos hablen, tenemos que acusar al abusador. Hay cárcel por este tipo de situaciones, porque es un delito que no podemos seguir callando como sociedad. Ya no podemos dejarlo en el veremos qué pasa, para que la gente no hable por el miedo al que dirán. Ya basta. En nuestras manos está parar. Muchas gracias. Bye bye. You don't forget your first love. We were young and